Bueno, hemos leído Hebreos 7 del 1 al 10 y son los versos que esta mañana quisiera considerar con ustedes. Hemos dejado atrás 6 capítulos de la epístola a los Hebreos. Hemos dejado un capítulo sorprendente, el capítulo 6. Primero, con este golpe al orgullo personal, con este golpe a la idea de lo que el hombre pudiera ser, y después la firmeza y la seguridad que la palabra nos da de que podemos perseverar y de que podemos estar seguros en el Señor. Y luego, a partir de este capítulo, el personaje del que ya se nos ha hablado, el personaje del que ya se nos ha introducido anteriormente en la epístola, pero que no se ha dicho más, sale a la palestra. Entonces vamos a hablar de Melquisedec esta mañana y vamos a hablar de él como un tipo de Cristo, como un tipo de Cristo. Vamos a tratar de imaginarnos si esa mañana yo te preguntara a ti o tú me preguntaras a mí, que hiciéramos una lista de tus 10 personajes favoritos del Antiguo Testamento. Y no voy a poder tomar los 10 que tú pudieras tener del Antiguo Testamento, pero si pensáramos en personajes favoritos del Antiguo Testamento, ¿qué nombre vendría a tu mente? Empezamos por acá. David, ¿sí? Esdras, ¿sí? Elías, Isaías, Nehemías. ¿En quién otro pensaríamos? Daniel, José, Abraham, Eliseo, Moisés, Job, Ezequiel, Josué. Ya estamos con más de 10. ¿Se dan cuenta que Melquisedec no salió a la mente? ¿Se da cuenta que Melquisedec no está en nuestro top 10 de 10? No está allí, simple y sencillamente. Y no está allí por una razón sencilla. Los únicos pasajes que hablan de Melquisedec son Génesis 14, Salmo 110:4, y el único autor del Nuevo Testamento que habla de él es el autor de Hebreos. Entonces no puede estar en la lista de 10 de ninguno de nosotros, porque no tiene la información que tenemos de Abraham, porque no es la vida de Pablo, porque no reconstruyó Jerusalén como lo hizo Nehemías, porque no es esa piedra principal que es Esdras, porque no sufrió aparentemente como Job. ¿Lo ven? Entonces esa es la razón por la que no está allí en nuestra lista. De hecho, Melquisedec tiene tan poca información en las Escrituras, pero lo que yo quiero destacar esta mañana es que sirve a los propósitos de Dios para establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué la historia de Melquisedec o por qué los datos que tenemos de Melquisedec en el Antiguo Testamento están allí? Por una razón, porque sirve a los propósitos de Dios para establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo. Por esa única y simple razón es que el nombre de Melquisedec y los datos históricos que tenemos de Melquisedec están en las Escrituras. El sacerdocio de Cristo, de acuerdo al argumento del autor de Hebreos, es superior al de Aarón porque pertenece al orden de Melquisedec. Y si el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón porque pertenece a ese linaje o a ese orden, entonces significa que Melquisedec es superior al orden de Leví. Bueno, entonces vamos a pensar y vamos a tener que usar mucho de lo que nosotros sabemos del Antiguo Testamento esta mañana. Usted recordará que hay 3 oficios importantes en el Antiguo Testamento: el profeta, el rey y el sacerdote. Puede ser en ese orden o en el orden que lo quieras tener. Pero esos 3 oficios, profeta, rey y sacerdotes, son oficios que Cristo tuvo. Son oficios en los que Cristo actuó de alguna manera. Cristo es el rey, Cristo es el profeta, Cristo es el sacerdote. Bueno, Melquisedec, al ser un tipo de Cristo, retrata o toma para nosotros 2 de esos oficios. Los 2 oficios que Melquisedec retrata para nosotros de Cristo es que Él es rey
y él es sacerdote, no se nos dice que él sea profeta. Entonces, vamos a entrar en una parte de la epístola muy interesante, porque de hecho son 4 capítulos que van a apuntar, o que la base de estos 4 capítulos es el sacerdocio de Melquisedec. Y básicamente están en los 4 capítulos siguientes. Entonces, ¿qué vamos a considerar en estos 4 capítulos? Capítulo 7, la superioridad del sacerdote. Lo que el capítulo 7 nos habla es que el sacerdocio de Cristo es superior. Capítulo 8, la superioridad del pacto. El pacto que Cristo celebra con nosotros, un pacto de sangre, es superior al pacto antiguo. Capítulo 9, la superioridad del santuario. El santuario donde Cristo está ministrando ahora es mejor que el tabernáculo, es mejor que el templo de Salomón. Y capítulo 10, la superioridad del sacrificio. El sacrificio que Jesús realizó en el Calvario es mejor que la suma de todos los sacrificios que se celebraron en el templo o en el santuario. Si yo sumo todos los sacrificios del tabernáculo y del templo, yo no llego al sacrificio de Jesús. Entonces, esta es una parte importante de la epístola, porque muestra a ti y a mí que nosotros tenemos acceso, que nosotros tenemos lugar, que nosotros tenemos entrada al tabernáculo celestial, porque tenemos a un sacerdote superior, porque tenemos un pacto superior, porque tenemos un santuario superior y porque tenemos un sacrificio superior. Y yo sé que eso es mucho para nosotros esta mañana, pero no se preocupen, lo voy a ir viendo poco a poco. Simplemente tenía que brindar esta información antes de empezar. Entonces, Hebreos 7 da 3 argumentos de la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. Para el autor es importante que puedas reconocer que el linaje de Melquisedec es superior al linaje de Aarón, al linaje de los levitas. Y para ello el autor va a usar 3 argumentos. Número 1, un argumento histórico. Ese es el que vamos a considerar hoy. Nos va a introducir al personaje histórico de Melquisedec. Segundo, un argumento doctrinal. Nos va a decir a nivel de doctrina por qué esto es importante. Y finalmente un argumento práctico. Nos va a hablar claramente de cómo tú y yo como creyentes somos bendecidos de participar de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No solo esto, sino que Hebreos 7 también presenta la declaración del Salmo 110:4 cumpliéndose en Cristo. Hebreos 7 presenta la declaración del Salmo 110:4 cumpliéndose en Cristo. De hecho, la expresión o la referencia del Salmo 110:4, si usted es un lector detenido, va a encontrar que se repite 8 veces entre el capítulo 5:6 y el 7:28 de Hebreos. Pareciera ser entonces que para el autor Salmo 110:4 es importante, porque lo que él está queriendo manifestar es: esta palabra se está cumpliendo ya en Cristo. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo se está explicando en términos del Antiguo Testamento. El autor muestra un interés por pasajes del Antiguo Testamento que posiblemente no le damos otra orientación, no le damos otra interpretación, sino la que realmente el autor está dando aquí. Y es que eso es correcto. El autor está haciendo teología bíblica, es decir, el autor está leyendo la Biblia y la está interpretando para nosotros. Entonces vamos a considerar los 2 pasajes a los que el autor está yendo para escribir esto. Salmo 110:4, claramente. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, eso no se estaba diciendo de David, eso se estaba diciendo de nuestro sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es que esta declaración no cabe para David? Bueno, porque David murió.
Incluso Hechos capítulo 13 nos dice que David murió, que David expiró, había servido a su generación y punto. Es decir, David no se perpetuó, David no fue eterno. Entonces, cuando pensamos en esta declaración, yo lo he jurado y no me retractaré, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, esto apunta a la eternidad de Cristo. Esto apunta a la eternidad de Cristo. Él está sentado ahora a la diestra de la majestad en las alturas y está gobernando y está reinando para nosotros. Bueno, no solamente el autor recogió las palabras de Salmo 110:4. El autor recogió la historia que Moisés relata en el libro de Génesis, capítulo 14. Abran sus Biblias allí. Génesis 14, verso 17, por favor. Vamos a ese momento histórico en el que Abraham está rescatando a Lot. Y una vez que Abraham rescata a Lot, entonces él tiene un encuentro con Melquisedec. Y veamos lo que pasó en este evento y veamos lo que sucedió en esta reunión que Abraham tuvo con Melquisedec, para entonces poder apreciar y poder entender lo que el autor a los Hebreos nos va a enseñar. Verso 17, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Vean la lucha que hay entre estos dos reyes. Por un lado el rey de Sodoma y por otro lado el rey de Salem. Uno está alabando a Dios, uno está recibiendo el diezmo de Abraham, pero el rey de Sodoma le dice, dame a las personas. No me des las posesiones, quiero la vida de esta gente. Observen eso porque es importante. Y observen también algo maravilloso que está sucediendo en el pasaje. Verso 22. He jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Hay algunas impresiones judías, algunas cosas que los judíos creían sobre Melquisedec. Estos son los únicos dos versos que tenemos en el Antiguo Testamento sobre Melquisedec. Pero cuando el autor de Hebreos escribe su epístola, había algunas cosas que circulaban en el aire acerca de quién era Melquisedec. Por ejemplo, Josefo, el historiador, y un libro de Génesis que es apócrifo, es decir, que no está en la Biblia, hablan de Melquisedec como un personaje histórico. Y eso pudiera ser como irrelevante para algunos, pero relevante para otros, porque, dos escritos que no son bíblicos confirman que el personaje de Melquisedec fue un personaje real. Entonces esto no fue mítico, no fue un personaje mítico, no fue una idea de la Biblia, es un personaje histórico. Pero por ejemplo, los samaritanos, ¿se acuerdan de los samaritanos? Estos que adoraban en Gerizim, estos que tenían su propio
su propia manera de adorar a Dios y que había una rivalidad entre ellos. Los samaritanos creían que el creador de su propia línea sacerdotal era Melquisedec. O sea, los judíos se jactaban de que el sistema sacerdotal venía de Leví. Pero los samaritanos dijeron, bueno, si hay otro sacerdote en la historia del Antiguo Testamento que nadie sabe de dónde vino y a dónde iba, y nosotros necesitamos comprobar que nuestra adoración también tiene su ancla en el Antiguo Testamento, entonces tomemos la figura de Melquisedec como el sacerdote o como el linaje de donde nosotros vamos a asumir la adoración. Otros en la historia de Israel lo identificaron como el arcángel Miguel, otros como una figura escatológica, incluso que ejecutaría el juicio de Dios en el fin. Y tú pudieras decir, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, para algo muy sencillo, para decir lo siguiente: no podemos y no debemos especular acerca de Melquisedec. Es decir, no podemos decir más de lo que la Biblia dice de él, pero no podemos decir menos. No podemos decir más de lo que la Biblia dice de él, pero tampoco podemos decir menos. George Guthrie, en su comentario de la carta, dice: Cristo se convierte en la estrella polar por excelencia, mediante la cual podemos orientarnos en la constelación de los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto. Cristo es la estrella polar. Ahora, ¿qué podemos afirmar de Melquisedec? Y quise poner esto al principio para no estar tropezando durante el mensaje con ello. ¿Qué podemos decir de Melquisedec? Ya con lo que hemos leído, más con lo que el 7:1-10 dice. Número 1, el autor compara a Cristo con Melquisedec, no lo identifica. Lo que el autor hace aquí es una comparación entre Cristo y Melquisedec, no una identificación. Es decir, no está identificando a Cristo con Melquisedec. Lo está comparando. Número 2, Melquisedec legitimiza un sacerdocio diferente al de Aarón. Melquisedec está legitimizando un sacerdocio diferente al de Aarón. No viene de la línea de Aarón, no es un levita. Es más, ni siquiera es de la nación de Israel. Número 3, Melquisedec es la única persona que es rey y sacerdote en el Antiguo Testamento. No hay otro. Melquisedec es la única persona que es rey y sacerdote en el Antiguo Testamento. Esa doble función de oficios solamente se repite en el Nuevo Testamento para Cristo. Número 4, la historia de Melquisedec explica el sumo sacerdocio de Jesús. Melquisedec es un tipo, Melquisedec es un tipo de Cristo, no una imagen preexistente. Y voy a aclarar eso. Es decir, es un tipo, no es una forma de Cristo preexistente. Tenemos algunas teofanías en el Antiguo Testamento, es decir, algunas ocasiones en las que podemos afirmar que este era Cristo en su forma preexistente. Por ejemplo, aquel ángel o aquel capitán al que Josué vio antes de entrar en la tierra prometida, ¿no? Y que Josué le dice: oye, ¿tú eres de los nuestros o de los que están en contra nuestra? ¿Y se acuerdan la respuesta? Yo soy tu jefe, en pocas palabras. Y entonces Josué lo adoró. Bueno, eso es una teofanía, es decir, eso es una forma de Cristo preencarnado. Pero no podemos decir eso de Melquisedec. Y lo aclaro porque algunas Biblias anotadas hablan de Melquisedec como una forma preexistente de Cristo, y porque algunos comentarios lo presentan como una forma preexistente de Cristo, pero no, Melquisedec realmente es un tipo de Cristo. Número 5, la historia de Melquisedec explica
el sumo sacerdocio de Jesús. Si tú quieres explicar la manera como el sumo sacerdocio de Jesús está caminando en nuestras vidas, entonces tú tienes que entender el personaje de Melquisedec. Número 6. Cristo es el sucesor de Melquisedec en su orden. Observen que en el sistema levítico hubo muchos sucesores. Hubo muchos sucesores. Hay varios pasajes que te señalan esto, ¿no? O sea, moría el sumo sacerdote y tenía que ser reemplazado por otro sacerdote. Pero en la orden de Melquisedec solo sabemos de Melquisedec y su sucesor llamado Cristo. Número 7. Melquisedec es un modelo literario del Hijo Eterno de Dios. Es una figura literaria de cómo el Hijo Eterno de Dios vendría y entonces nos ayudaría para acercarnos delante de Dios. Así que el autor de Hebreos toma el personaje de Melquisedec para ayudarnos a reconocer el cómo las Escrituras despliegan la salvación, despliegan el mensaje de la salvación y nos llevan al Evangelio. Bueno, creo que fue en uno de los últimos jueves, estoy enseñando los jueves una clase sobre cristología y les mencionaba hace unas semanas que la historia del Evangelio es la historia del Antiguo Testamento. O sea, tú quieres ver desplegado el Evangelio, tienes que entender la historia del Antiguo Testamento. Y es lo mismo que aquí Hebreos está haciendo. Está tomando un personaje llamado Melquisedec, porque él quiere que entendamos a través de las Escrituras cómo la salvación se despliega, cómo es que el sacerdocio de Cristo nos lleva al Evangelio. Así que lo que quiero que vean a partir de estos capítulos del 7 al 10 es que nuestra interpretación acerca de Melquisedec, acerca del sacerdocio de Cristo, debe ser guiada por una tipología y no por una alegoría. Nuestra interpretación de quién es Melquisedec debe de ser guiada por su tipología y no por una alegoría. Y ahorita voy a explicar la manera rápida en la que con este personaje podemos llegar a una alegoría. Hay una expresión que se usa allí que muchos alegorizan. Entonces tenemos que cuidarnos de la alegoría. Entonces, ¿qué vamos a aprender de Melquisedec? ¿Cómo vamos a entenderlo? Tenemos que entenderlo a partir de una tipología. Entonces, hermanos, un pasaje como este nos invita a pensar, nos invita a usar la mente para poder ejercitar nuestros músculos mentales y poder reconocer cómo Melquisedec es un tipo de Cristo. Bueno, hace unos años leí un pequeño libro de John Stott que se llama Creer también es pensar. No sé por qué razón no está en mi biblioteca, pero no está en mi biblioteca. Así que si te lo presté, es tiempo de que me lo regreses. Pero bueno, el punto es este. Creer también es pensar. Pero tristemente, el cristianismo de nuestros días no se caracteriza por pensar. El cristianismo de nuestros días solo quiere sentir. El eslogan o la frase con la que muchos cristianos han crecido es la siguiente: el cristianismo es una religión del corazón. El cristianismo es una religión de las emociones. No estropees el cristianismo con tu mente. Pero cuando la Biblia nos habla de amar al Señor, nos dice que debemos de amar al Señor con todo el corazón y con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma. Entonces yo quisiera abogar esta mañana a que nuestro acercamiento a este pasaje, y así se requiere, si usted quiere obtener lo mejor de este pasaje, nuestro acercamiento a este pasaje primero debe de ser con la mente. Vamos a llegar a ese pasaje con la mente. Y en unos versos más, no este domingo, pero posiblemente el siguiente domingo, vamos a llegar al corazón. ¿Lo ven?
El autor nos está invitando realmente a seguir a Cristo, a seguir el modelo de Cristo trazado aquí, de una manera en la que encontremos deleite en el Señor. Así que permítame revisar la relación que este pasaje de Hebreos 7, 1 al 10 guarda. Primero, la relación que guarda con Abraham, y segundo, la relación que guarda con Leví. Vamos a ver primero lo que se dice de Abraham y después vamos a ver lo que se dice de Leví. Alistair McGrath, un apologista de nuestros días, dice que la fe es un acercamiento, o la vida cristiana es un acercamiento integral a la fe cristiana, al corazón y a la cabeza. Ambos son amantes de Dios, ambos bailan juntos. Si el movimiento evangélico constituye de verdad el futuro del cristianismo, será porque valore tanto al corazón como a la cabeza. Entonces, no somos solamente cristianos de la cabeza, también debemos ser cristianos del corazón. Pero no debemos caer en el engaño de ser solamente cristianos del corazón sin la mente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos reconciliar cuando tenemos un pasaje con esto? Mente y corazón. Mente y corazón. Entonces veamos los primeros 4 versos. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham. Vean eso, con Abraham, H. Ya leímos Génesis 14. Si usted es observador, en Génesis 14, esa H no aparece. Esa H no aparece. Pero el autor de los Hebreos sí está reconociendo a Abraham como el patriarca de la fe en este pasaje. Que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de lo mejor del botín. Detengámonos ahí. Ahora, cuando pensamos en entender estos pasajes, tenemos que reconocer algo. Melquisedec es un tipo de Cristo. Para todo tipo en el Antiguo Testamento hay un antitipo en el Nuevo Testamento. Entonces, el tipo es Melquisedec, Antiguo Testamento. El antitipo, o la manera como puedes ver esa imagen en su cumplimiento, en su esplendor, el antitipo en el Nuevo Testamento es Cristo. Entonces, tenemos que entender algo. Si el tipo es maravilloso, porque el autor a los Hebreos está diciendo, consideren a Melquisedec, consideren la grandeza de Melquisedec frente a Abraham. Entonces, si el tipo es maravilloso, ¿cuánto más grande es el antitipo? Entonces vean la superioridad que el autor de los Hebreos nos presenta acerca de Cristo. Y por eso es que toma el Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces permíteme nada más ilustrar esto antes de entrar a desglosar los versos. Por ejemplo, F.F. Bruce en su comentario de esta epístola dice, no es el tipo, es decir, no es Melquisedec, el que determina al antitipo, Cristo, sino a la inversa. Jesús no está retratando según el orden de Melquisedec, sino Melquisedec ha sido semejante al Hijo de Dios. Es decir, es más grande Cristo que Melquisedec. Pero en el argumento histórico, él trae a Melquisedec, porque ¿cuál era la fascinación que los hebreos tenían? Al judaísmo. ¿Cuál era la fascinación y la tentación que los creyentes que habían venido del judaísmo estaban teniendo? Regresar al sistema levítico.
En ese sistema levítico, en esa bendición que ellos tenían como parte del pueblo de Dios, Abraham era el patriarca principal. De él vinieron los demás, de él vino Jacob, de Jacob vino Leví, entonces se ordenó al orden levítico, que es lo que va a apuntar el resto del pasaje. Pero entonces esto nos ayuda a entender que no se trata, o la foto que se está tomando aquí, no se trata de Melquisedec, se trata de Cristo. John MacArthur dice, por ejemplo, el tipo describe o refigura al antitipo. Aunque el tipo es real, aunque el tipo es histórico y viene de Dios, siempre es imperfecto y temporal. Siempre un tipo es imperfecto y temporal, mientras que el antitipo es perfecto y eterno. Bueno, entonces eso te presenta un cuadro claro. ¿Qué sabemos de Melquisedec en este pasaje? Número 1, se identifica a Melquisedec como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Número 1. ¿A quién servía Melquisedec? Al Dios Altísimo. ¿De dónde viene esto? De Génesis 14. Y luego el autor de los Hebreos lo enfatiza. Ahora, veamos algo. Las naciones alrededor de Israel, las naciones alrededor de Génesis, son naciones que se conocen como el cercano oriente, Mesopotamia, Egipto, estas culturas que estaban también en boga o que estaban surgiendo a la par de la historia bíblica. Entonces tenemos que reconocer algo: Melquisedec no es un israelita. Estas sociedades o estas culturas eran politeístas, adoraban a cuanto Dios tú te puedes imaginar y no te puedes imaginar. Y sin embargo hay algo interesante, que se dice que Melquisedec adoraba al Dios Altísimo. Entonces llama la atención cuando el autor lo presenta de esta manera. Vean cómo es que se dice nuevamente, o simplemente para enfatizarlo, que era rey y sacerdote. Posiciones que ya dijimos, solo Melquisedec tiene en el Antiguo Testamento, solo Cristo tiene en el Nuevo Testamento. Ahora, realmente la división de estos poderes en el Antiguo Testamento fue algo crucial. Dios levantaba reyes, Dios levantaba sacerdotes. Y hubo algunos reyes que quisieron usurpar la función de sacerdotes y les fue mal. El primero, el rey Saúl, no se esperó a que Samuel llegara y entonces él levantó su propio sacrificio y el Señor, cuando Samuel llega, le dice: ¿qué has hecho? El Señor ha determinado quitarte el reino. Pero por ejemplo hay otro rey que también trató de usurpar la función de un sacerdote, el rey Usías. El rey Usías, aquel del que se habla en Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, entonces vi yo al Señor, dice Isaías 6:1. Bueno, el rey Usías realmente trató de usurpar la función de un sacerdote en segundo libro de Crónicas 26, y el castigo que Dios trajo sobre este rey que quiso ser sacerdote fue lepra. Y vivió separado del pueblo el resto de sus años. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Que para Dios era algo muy serio el hecho de haberte llamado rey o sacerdote, de tal manera que había una división de poderes en la cual uno no podía estar haciendo lo que el otro hacía. Entonces aquí tenemos a un hombre llamado Melquisedec, rey y sacerdote. Es decir, es un personaje histórico, tiene dos cargos. Se dice que es el lugar donde él ministra es Salem, una manera antigua de referirse a lo que en la Biblia más tarde se va a llamar Jerusalén. Es un sirviente del Dios Altísimo y eso debe llamar la atención. Debe llamar la atención de los oyentes judíos, porque ellos eran monoteístas, ellos creían en un solo Dios, servían a un solo Dios. ¿Se acuerdan del oye o del Shema de Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Bueno, este era el pasaje que todo judío devoto al amanecer recitaba una o dos ocasiones y al anochecer recitaba una o dos ocasiones antes de dormir. Y esa era una convicción firme y clara de que su religión era una religión monoteísta donde ellos estaban sirviendo al Dios Altísimo. Bueno, ese es Melquisedec, un rey y un sacerdote sirviendo a un Dios Altísimo. Número 2, vean cómo el pasaje dice que Melquisedec bendice a Abraham. Nuevamente, del capítulo 14 de Génesis, tú y yo podemos ver que el rey de Sodoma sale a negociar con Abraham. Le dice, dame a las personas. Pero Melquisedec salió al encuentro de Abraham para bendecirlo. Melquisedec no sale a pedir. Melquisedec sale al encuentro de Abraham para bendecirlo. ¿Cómo lo bendice? ¿Cómo lo bendice? Bueno, la historia o el relato que tenemos aquí dice que Melquisedec da al patriarca pan y vino. Ahora imagínate esto, viene de una guerra. ¿Crees que necesite comer? Sí, ¿no? Digo, no estuvimos allí para saber qué tan dura estuvo la guerra, pero los que van y corren o caminan todos los días, cuando llegas a tu casa llegas con hambruna, ¿no? Mi papá tiene una historia muy simpática de cuando llegó aquí a la ciudad y había dos hermanitas que iban y caminaban todas las mañanas, pero nomás no se les notaba que caminaban. Y lo que pasa es que iban y caminaban, pero de regreso llegaban a la birria. Y por eso no se les notaba que caminaban. Entonces imagínate, Abraham va a la guerra. Y cuando Abraham va a la guerra, necesita comer. Y sale al encuentro Melquisedec y lo bendice con comida. Pan y vino. Ahora aquí está el problema. Dijimos que esto es una tipología, ¿no? Estamos viendo cómo esa tipología nos puede ayudar a entender el sacerdocio de Cristo. ¿Cómo un pasaje como esto se puede alegorizar? Aquí está muy sencillo. Pan y vino. La cena del Señor. Y entonces nos meten la cena del Señor en un pasaje que no habla de la cena del Señor, porque habla de pan y vino. Y esos elementos más tarde en el Nuevo Testamento se utilizan para celebrar la comunión con el Señor. Pero no apunta a eso el pasaje. Entonces, si pensamos que aquí pan y vino son símbolos de la cena del Señor, entonces comenzamos a alegorizar el pasaje, comenzamos a espiritualizar el pasaje. Y hermanos, eso es muy peligroso porque vas a perder realmente el enfoque que el pasaje tiene para nosotros, sobre todo para el autor de Hebreos y lo que él quiere lograr. Vean que esa bendición, ese pan y vino que Melquisedec da, es importante para el argumento del autor por una razón. Más tarde el pasaje lo dice, pero en el argumento del autor, siempre el mayor bendice al menor. Siempre el mayor bendice al menor. ¿Quién está compartiendo pan y vino? ¿Melquisedec o Abraham? Melquisedec. Melquisedec está bendiciendo al patriarca Abraham. Entonces quédese con eso ahí en su mente y en su corazón. Es Melquisedec quien bendice. Ahora, pregúntese por un momento, ¿cómo Abraham caminó históricamente? ¿Cómo Abraham caminó después de Génesis 12? ¿Se acuerdan de ese encuentro en el que el Señor llama a Abraham? Y entonces cuando lo llama 2 capítulos antes de Génesis 14 que leímos, le dice, te voy a bendecir. ¿Quién le está diciendo a Abraham que lo va a bendecir? Dios. Tu descendencia va a ser como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Quien te bendiga será bendecido y quien te maldiga será maldecido o maldito.
2 capítulos después aparece Melquisedec y lo bendice. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Crees que Abraham estaba carente de una bendición? ¿No? ¿Quién lo había bendecido ya? Dios. No sé si te ha tocado así estos hermanos que el Dios te bendiga cuando te lo dan, les sale muy sabroso. Hay unos que parece que están enojados cuando te dicen Dios te bendiga, ¿no? No sé si me entienden. Nuestra forma de dar un Dios te bendiga puede ser muy comprometido, pero cuando alguien te lo da de una forma o de una manera en la que realmente está saliendo de su corazón, ay, tú dices, bendíceme más seguido, ¿no? Dímelo más seguido. Bueno, Abraham no es uno de esos. Abraham no está amaneciendo en las mañanas diciendo, Señor, yo necesito que me bendigas. Yo necesito que me des una palabra de aliento. No, mi hermano, Abraham había sido bendecido por Dios. Génesis 12. El hombre caminó y la escuela de la espera de Abraham, como lo veíamos la semana pasada, fue realmente eso, fue una escuela, pero él sabía que podía caminar seguro porque Dios lo había bendecido. Entonces él no estaba buscando una palabra de bendición cuando Melquisedec sale al encuentro y lo bendice. Bendice a este personaje del Antiguo Testamento, a este padre de la fe. Lo bendice, pero cuando tú y yo leemos las Escrituras nos damos cuenta que si alguien sabía que caminaba con la bendición de Dios, era él. Y cuando lo bendice, la respuesta de Abraham fue darle el diezmo del botín. Observe algo, Melquisedec no le pide el diezmo. Abraham decide darle el diezmo del botín, el diezmo de lo que había obtenido en esta batalla. Observe algo, la ley no ha llegado. Por la ley es que los israelitas comienzan a practicar el diezmo como la forma de sustentar la labor de los levitas en el santuario, de los sacerdotes. Pero la ley no ha llegado. Moisés ni siquiera ha nacido, el gran legislador, el hombre al que Dios usará para enseñar esto a la nación de Israel. Bueno, la realidad es que la práctica del diezmo no es única de la comunidad israelita. Otras naciones, estas naciones alrededor, estas que ya les mencioné del cercano oriente, practicaban el diezmo de alguna manera. Y esa fue la manera como Abraham quiso reconocer, quiso venir después de que este hombre lo bendijo ante él. Más tarde, cuando la ley legisló, Dios instituyó el diezmo como la forma de sostener el sacerdocio y el santuario e incluso ayudar a los pobres. Entonces vean algo, Melquisedec está bendiciendo a Abraham, un hombre que ya era bendito por Dios. Pero una de las funciones principales que el sacerdocio levítico llegó a tener con el paso de los años fue precisamente bendecir. Y lo vemos claramente en Números 6:22, la bendición sacerdotal. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, ellos alzaban sus manos y entonces la bendición era esta, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y luego observen eso, así invocarán mi nombre solo sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Qué era la bendición sacerdotal? No era sino un recordatorio de que la bendición real que los israelitas tenían venía de Dios. Venía de Dios. Ahora, el nombre Melquisedec presentado aquí es rey de justicia o un rey justo, y el hecho de que fuera rey de Salem nos habla de un reino de paz. Así que aquí hay dos cosas importantes, justicia y paz. Justicia y paz son importantes en términos del evangelio.
Vean Isaías 32:17, por ejemplo. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. O véanlo en Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. O véanlo en Salmo 72:7. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Entonces, esto apunta a algo muy sencillo. La paz de Dios está basada en su justicia. Rey de justicia, Rey de paz. ¿Por qué un creyente puede encontrar en Cristo paz? ¿Por qué puedes tener paz? Porque primero tuviste justicia. Nadie puede llegar a estar en paz con Dios si primero no tuvo justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay paz para el ser humano, no la hay, al menos que haya sido justificado. Número 3. Tenemos a Melquisedec el que perdura. No se menciona su nacimiento, no se menciona su muerte. Pareciera ser que el verso 3 indica que Melquisedec fuera inmortal. Pero más bien eso señala al sacerdocio o al orden de Melquisedec y no tanto a la persona. O sea, lo que es perpetuo, lo que es eterno, no es simplemente Melquisedec como un ser humano. O sea, como un personaje real, como un ser humano. El pasaje no te dice que murió, pero la Biblia no te da detalle de todo. No sé si te has dado cuenta de eso. Pero la perpetuidad a la que esto apunta no es a la persona de Melquisedec, sino es al orden que Melquisedec representa. Esto de, en el pensamiento judío y en el cercano oriente, esto de no saber de padre y madre, señalaba cierta divinidad en las personas. Cuando no había un linaje que te anunciara o supieras de dónde habías venido, para ellos, y tú hacías algo importante, ¿no? Hablabas o hacías algún acto, decían, wow, este pudiera ser, tener algo divino. Pero entonces vean cómo el autor lo toma en el capítulo 7 y lo aplica a Cristo, verso 16. Que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Y ya entonces el autor comienza a decir cómo esto apunta a Cristo. Cristo tiene una vida indestructible. Y véanlo en el verso 23 y 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Observen algo, en el ministerio levítico, en el ministerio sacerdotal, era sumamente el linaje. Usted va a encontrar en la historia de Esdras y de Nehemías que cuando la adoración se está tratando de restaurar, había toda una investigación para ver si tú realmente eras levita. O sea, cuando el orden sacerdotal en días de Nehemías se trata de restaurar, tú no podías llegar y decir, pues aquí vengo, soy un levita. ¿Y por qué eres levita? Porque me gusta tocar la batería. No, no era así. No podías llegar y presentarte como un levita, porque lo que te acreditaba como un levita era tu linaje, era tu árbol genealógico. Era que se supiera quién había sido tu tatarabuelo, tu abuelo, tu bisabuelo, quién había sido tu padre. Y por eso es que ellos guardaban tanto respeto y tanto celo por las genealogías. Bueno, aquí el autor usa el argumento del silencio, que es válido. O sea, cayó cuando se hablaba de Melquisedec acerca de dónde venía, acerca de cuándo muere. Él guardó silencio
en este pasaje y es un argumento que a veces es utilizado por algunos autores en la Biblia. Pero lo interesante es reconocer lo que el pasaje sí nos dice. Dios eligió a Melquisedec como ese sacerdote que sale al encuentro de Abraham para bendecirlo con pan y vino, para recibir los diezmos de Abraham, pero también Dios eligió a su hijo para ser el sucesor de este sacerdocio. Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Que la elección de Dios es libre en este sentido. Ni Melquisedec ni Cristo pertenecieron al linaje levítico, porque de hecho, si tú vas al árbol genealógico de Jesús, él no proviene de la tribu de Leví, él proviene de la tribu de Judá. Número 4, Melquisedec, el que recibe. Ahí en el verso 4, la Biblia usa un verbo, consideren a Melquisedec, dice el autor a los Hebreos. Y ese verbo indica algo como, claven sus ojos en Melquisedec. Y eso es llamativo, porque el autor está comparando a Melquisedec con Abraham. Y es como si dijeran, no se confundan, mientras para el judío Abraham es el personaje más sorprendente porque es el iniciador del judaísmo, lo que yo quiero invitarlos a hacer, dice, es a que vean a Melquisedec. Entonces ahí en el verso 4 tenemos un llamamiento a observar a Melquisedec y no a Abraham. Vean cómo Abraham se sintió obligado para con el Dios Altísimo de darle a ese sacerdote la 10ª parte de todo lo que había obtenido del botín. Hermanos, eso no era una propina. Era un pago realizado por parte de una de las figuras más prominentes de Israel, sino que la más prominente. El diezmo de Abraham era una de las partes más inesperadas y fascinantes de la historia del Antiguo Testamento. El patriarca entonces denota el más alto nivel de honor en la vida del pueblo judío, y esto preparó el escenario en la nación para lo que más tarde, cientos de años más tarde, Cristo lograría. Vean cómo en el verso 4 el autor marca algo. Abraham, el patriarca, el primer patriarca de la nación. Pero solamente usa ese calificativo para que ellos puedan ver la superioridad que Melquisedec tenía sobre el personaje de Abraham. Entonces, ¿qué te dice el pasaje? Tenemos a un hombre real, tenemos a un rey y sacerdote verdadero, hay una ciudad literal aquí, Salem, que más tarde sería Jerusalén. Entonces, ¿por qué dudar de que Melquisedec realmente es un tipo de Cristo? No tenemos ninguna evidencia para dudar. Ahora vean en los últimos versos del pasaje y comparemos cómo Melquisedec y Leví son contrastados aquí. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está el argumento. El menor, es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales. ¿Quiénes son esos hombres mortales? Los levitas. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, veamos algo. La tribu de Leví, los levitas, quienes llegaban a ser sacerdotes, y ojo, no todo sacerdote llegaba a ser sumo sacerdote, ¿verdad? Claramente para llegar a ser sumo sacerdote tenías que venir de la familia de Aarón. Pero entonces la tribu de Leví fue ordenada por Dios, Éxodo 29, Levítico 18, a pesar de sus defectos, nuevamente.
La elección de Dios es por su soberana voluntad y no porque nosotros hagamos algo. Pero claramente en estos pasajes vemos cómo los levitas recibían los diezmos de sus hermanos a causa de su servicio sacerdotal. Usted recordará que cuando el Señor comienza a instituir todas estas cosas en Levítico, Números, Deuteronomio, y luego lo llevan en la aplicación en el libro de Josué, usted va a encontrar que los levitas no tuvieron herencia. Es decir, vas a encontrar que repartieron la tierra a todas las tribus, menos a Leví. Era responsabilidad de esas tribus a las que repartieron todas las tierras, asignarles parte de su herencia a los levitas. Decir, bueno, aquí vamos a darte este terreno, aquí vamos a darte este otro terreno. Eso era parte de lo que Dios legisló. Y lo otro es que básicamente encargó a la nación de Israel que ellos pudieran suplir para las necesidades del servicio sacerdotal. Observe algo en el pasaje. Abraham había dado a Melquisedec la misma porción, el diezmo o la 10ª parte, que más tarde Dios ordena a los israelitas que dieran para el sustento de los levitas. Números 18, 20 al 32. Pero es interesante en el verso 6 que hemos leído, porque el autor usa una palabra griega dedekatoken, que sugiere, esta palabra sugiere que Melquisedec tomó una parte por derecho. Tomó una parte por derecho. Tal como los levitas lo hicieron más tarde. Es decir, Dios decide o Dios determina el porcentaje que los israelitas iban a dar para el sustento del sacerdocio, para el sustento del tabernáculo o del templo. No lo deciden los levitas, lo decide Dios. Pero esa palabra de decatoquén sugiere que Melquisedec toma una parte por derecho. ¿Quién le había dado ese derecho? El Dios Altísimo. ¿Quién se la dio a los levitas? El Dios Altísimo. Ahora la pregunta es, si el plan de Dios era que los levitas recibieran los diezmos, ¿por qué Abraham dio diezmo de todo a Melquisedec? Sencillo, hermanos, solamente siga la línea del argumento. Eso indica que el orden de Melquisedec es mayor que el orden de Leví, ya que Abraham le dio al rey y sacerdote de Salem su diezmo. No solo el pasaje dice eso, sino establece con ello que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el de Leví. Ahora deténgase en lo que el pasaje también nos dice. Melquisedec bendijo al que tenía las promesas. Bendijo al que tenía las promesas. Esto nuevamente da testimonio de la grandeza de Melquisedec. Abraham no necesitaba ser bendecido, ya Dios lo había bendecido, Génesis 12, 1 al 3. Es más, en los días de Abraham pareciera que no hay hombre más bendecido que Abraham. Tiene una bendición de Dios. Es como cuando un aficionado de béisbol va al estadio, lleva una pelota limpiecita, está con el sueño de perdida encontrarse al ayudante del ayudante del ayudante del equipo para que se la firme. Pero resulta que en uno de esos momentos, por ocasión de X, Y o Z situación, se cruza con el pitcher más famoso del equipo o con el mejor bateador del equipo y entonces le dice, fírmame la pelota, y va a tener la firma de su jugador favorito. ¿Qué crees que ese hombre va a hacer con esa pelota? ¿Qué crees que va a hacer? ¿La va a ir a esconder donde nadie la vea? No, la va a presumir por todos lados. Bueno, en nuestros días bien sencillos, se toma una foto, la sube a su WhatsApp, a su Facebook, a todas sus redes sociales y comienza el dime y el direte, ¿no? Imagínate eso. Abraham ha sido bendecido por Dios, está caminando por la tierra y cuando él va caminando la gente está diciendo, ese hombre está bendecido por Dios. En otras palabras, Abraham no necesitaba
una bendición más. Y sin embargo, el pasaje dice que Melquisedec lo bendice y su respuesta es darle el diezmo. Así que para el autor de Hebreos es sumamente importante que sus oyentes y nosotros podamos ver que el Antiguo Testamento mostró que el sacerdocio levítico tuvo la intención de dar paso a un sacerdocio mucho más grande. Entonces Hebreos utiliza la historia de Melquisedec para darnos un argumento teológico y bíblico sobre el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué Melquisedec es importante entonces para el autor de Hebreos? Porque te da un argumento histórico. Te dice de dónde viene Cristo y por qué Cristo hizo lo que hizo. Luego en el verso 8 y 9, el autor menciona algo que es extraño para nosotros. Extraño para nosotros. Porque nos dice que Abraham pagó diezmos por Leví. Sí, pero Leví es un nieto. Ni siquiera le ha nacido el hijo. Explíqueme usted eso. ¿Cómo es que el autor de Hebreos dice que Abraham le dio diezmos a Melquisedec por Leví? Leví es el nieto, cuando todavía el hijo de la promesa no ha llegado. Es algo difícil a veces para nuestra mente entenderlo, pero déjenme lo explico. Los israelitas tenían un tipo de identidad corporativa. Ese tipo de identidad corporativa es esencial en todo el Antiguo Testamento y lo vamos a ver una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo operaba. Por ejemplo, solo por usar un ejemplo, Deuteronomio 4:10. Ya los israelitas están por entrar a la tierra prometida. Ya Moisés comienza a despedirse. Lo que Deuteronomio es un libro de despedida. Moisés hace la historia del desierto, todo lo que vivieron. Moisés les da un relato histórico de cómo Dios los ha ayudado. Y Moisés les vuelve a dar la ley. Y la pregunta es, ¿por qué Moisés les volvió a dar la ley? ¿Por qué tenemos Deuteronomio 5 con los 10 mandamientos cuando ya tenemos un Éxodo 20 con los 10 mandamientos? ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando Éxodo 20 es escrito y es dado a la nación de Israel, Números 13 no ha sucedido. Es decir, no han estado frente a la maldición de Dios. ¿Se acuerdan la maldición de Dios en Cades Barnea? Por cuanto este pueblo no me creyó, este pueblo no entrará en la tierra prometida. Y por causa de que no entrará en la tierra prometida, morirán. ¿Quiénes iban a morir o quiénes murieron en el desierto por 38 años? Los mayores de 20 años. Los únicos que libraron eso fueron Josué y Caleb. Uno tenía 80 cuando entraron en la tierra prometida, el otro tenía 85. Cuando Moisés está por morir, entonces, hay toda una comunidad que ha nacido en el desierto y que posiblemente nunca ha escuchado los mandamientos. Y está esta otra generación que no cruza los 60, porque si los menores de 20 años rescataron o no murieron, entonces los que tenían 20 están en los 58. No más. Entonces ver a Josué y a Caleb en aquellos días y a Moisés era como ver a fenómenos de museo, ¿no? Era como ver a extraterrestres. Imagínate chamacos de 20, de 30 viendo a gente de 80. Hay 50 años de diferencia viendo a Moisés. Entonces Moisés tiene que escribir nuevamente la ley, Deuteronomio 5. Pero este capítulo 4, que está antes del 5, pues sí, está antes del 5, ¿no? Pero llega el 4:10 y Moisés les dice, el día que estuviste frente a mí en Horeb. Y tú puedes leer eso y pasar corriendo, estuvieron feos. Sí, pero ellos no estuvieron en Horeb. Los que estuvieron frente a Horeb fueron sus padres y ya murieron. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el argumento que usa Moisés ahí? El que está usando aquí el autor de los Hebreos. Identidad corporativa. Como sus padres estuvieron frente a Horeb, ustedes estuvieron representados por él. Es más o menos lo que pasa en nuestra cultura cuando nosotros enviamos a un representante.
¿Usted ha ido a alguna ocasión o ha asistido a alguna reunión en representación de alguien? Y a mí me ha tocado un par de veces hacer eso, ¿no? Y se siente bien gacho, usando coloquialmente la palabra, se siente bien gacho cuando tú sabes que vas representando a alguien, pero la gente con la que vas no saben que no va a ir al que invitaron, que va a ir un representante. Entonces tú llegas con toda la gallardía del mundo, tú te sientes un Abraham, bendecido por Dios, que vas a bendecir a todo el mundo. Y de repente cuando te dicen, oye, pero ¿y dónde está fulano de tal? No, pues no está. Ah, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues yo lo vengo representando. Y entonces les ves el signo de interrogación, ¿no? Y más o menos te pueden decir algo como esto: bueno, ¿a qué lo conocemos? Le conocemos su pedigrí, le conocemos su árbol genealógico, pero tú eres como un Melquisedec para nosotros. Nadie sabe de dónde vienes ni a dónde vas. ¿Lo ven? Entonces Moisés les está diciendo, ustedes estuvieron en Horeb. Porque Moisés lo que está haciendo es usar este sentido de identidad corporativa. Bueno, es el mismo sentido que el autor a los Hebreos está usando aquí para decir, Leví pagó diezmos a Melquisedec en Abraham. Cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, realmente Leví estaba allí. Entonces Leví, quien recibe los diezmos de sus hermanos instituidos por Dios, está pagando diezmos en Abraham a Melquisedec. ¿Qué quiere demostrar el argumento del autor? Lo mismo que ya dijimos. Lo mismo que ya dijimos. No es la figura de Abraham la más grande figura en este pasaje, es la figura de Melquisedec. Entonces hay dos argumentos para la superioridad presentados aquí. Número uno, Melquisedec recibió diezmos primero. Primero que quién, primero que los levitas. ¿Por qué? Porque fue antes de la ley. Entonces, si los judíos pensaban que Aarón era importante, si los judíos pensaban que el sacerdocio era importante, si los judíos pensaban que los levitas eran importantes, entonces el argumento del autor dice no. Abraham pagó diezmos a Melquisedec mucho tiempo antes que la ley instituyera que los levitas iban a ser sustentados de esa manera. Y argumento número dos, el patriarca Abraham entregó diezmos en principio de Leví. Esto es lo que el autor está demostrando cuando tomas la historia de Melquisedec en el Antiguo Testamento como un relato histórico, y eso es lo que va a preparar o va a dar la plataforma entonces para poder llegar a los versos siguientes, donde nuestro corazón va a estar involucrado, pero donde era necesario que nuestra mente primero viniera a la mesa y pudiera verse involucrada. Entonces, en el argumento del autor, para comprender mejor a Jesús, para saber mejor quién es Jesús, tú tienes que saber quién fue Melquisedec. Tú tienes que saber cómo es que él salió al encuentro de Abraham y lo bendijo, y de esa manera poder ver la buena obra y la buena mano de Dios. Bueno, yo sé que ese es un pasaje sumamente manoseado cuando hay gente queriendo obtener dinero, pero el pasaje no da para eso. Por eso digo sumamente manoseado. Aunque la palabra diezmo se repite en muchas ocasiones en este pasaje, esta no es la plataforma, esta no es la manera en la que nosotros entendemos claramente lo que el pasaje no está diciendo. Los diezmos en el pasaje son simplemente la forma que introducen una figura o un personaje como Melquisedec. Ahora, siempre que estamos frente a un dilema como estos, nosotros tenemos que ser muy claros en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, que una verdad pueda ser presentada al extremo, que una verdad pueda ser utilizada para
para manipular, para tergiversar, para negociar con la cruz, no significa que esa verdad deje de ser una verdad. Entonces, lamentablemente, vivimos en un mundo, vivimos en una época donde en la cristiandad el acercamiento o el uso de la palabra diezmos puede significar muchas cosas. Ahora, que esa verdad haya sido manipulada, que esa verdad haya sido llena, por ejemplo, de mucha carga del evangelio de fe y prosperidad, eso no significa que no es una verdad bíblica. Entonces, lo que tenemos aquí simplemente es que Dios está comprobando que Melquisedec es mayor que Abraham, que Dios está comprobando que Melquisedec es mayor que Leví, que Dios está comprobando cómo es que este personaje real apunta realmente a Cristo. Mientras estaba pensando esta mañana o reflexionando esta mañana acerca de este pasaje, simplemente recordé un evento en mi vida, ya no tiene que ver con el mensaje, pero básicamente es un punto histórico. Yo era un niño quizás de 10 años, posiblemente un poquito menor a los 10 años. Pero yo recuerdo la primera vez que yo recibí diezmos de una persona fue a esa edad. Lógicamente yo no era pastor a los 10 años. Pero bueno, era un pastor mayor, era un amigo de casa, era un amigo de mis papás. Ellos habían venido para dar un seminario de pastores. Yo iba a las reuniones de la noche, si yo no mal recuerdo. De día cuidaba a los nietos de ese pastor y de noche me asomaba a los servicios, creo que a dormir, seguramente. Creo que cantaba y después me dormía. Entonces, si me quieren preguntar de qué se trató, quién sabe. Yo estaba contratado de niñero, entonces yo iba a los servicios de la tarde porque en los servicios de la tarde la mamá atendía a sus hijos y todos nos dormíamos y todos éramos contentos y felices. Pero recuerdo que el último día de ese evento llegó. Y entonces este hombre vino y me juntó a mí, a mi hermano, el de en medio, a Jonathan. Nos abrazó y nos dijo: tengo un sentir de parte de Dios que quiero compartir con ustedes. Dice: por alguna razón Dios me ha hecho sentir que ustedes un día van a ser pastores. Y entonces yo quiero ser la primera persona que entregue un diezmo a ustedes. Yo recuerdo que aquel hombre me dio, eran 2 billetes de $20 y uno de 10. No lo voy a olvidar. Imagínate para un niño de esa edad, $50. Era un montón de dinero. Pero hermanos, escucha bien esto. No fue el dinero lo que me marcó. Fue el acto. Fue el acto. Simple y sencillamente. Fue algo simbólico, fue algo ahí. No, a lo mejor ni lo entendimos, a lo mejor y no medio lo entendimos, no lo sé, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Cómo explicarlo? No lo sé. Pero lo que quiero reconocer con ustedes simplemente esta mañana es lo siguiente. Tomemos el pasaje como es. No lo alegoricemos. No justifiquemos lo que el pasaje no está diciendo. Y hagámonos un par de preguntas para terminar. ¿Está desbalanceado tu amor por Jesús? ¿Lo estás amando más con la mente que con el corazón? ¿O eres de los que piensas que la fe cristiana es una cuestión de sentir y no de pensar? ¿Tu mente está luchando con tu corazón? ¿O tu corazón está luchando con tu mente? No lo sé, tú lo sabes. Pero el autor a los Hebreos está interpretando su Antiguo Testamento cristológicamente. El autor de los Hebreos está interpretando, ¿me ayudas ahí con la diapositiva? El autor de los Hebreos está interpretando su Antiguo Testamento de manera cristológica. O sea, él está leyendo acerca de Melquisedec, pero está haciendo esta comparación con Cristo. Entonces te pregunto, ¿cómo te estás acercando al Antiguo Testamento? ¿O eres de los lectores de letra roja que nomás leen los evangelios? Quiero recordarte que muchas palabras del Nuevo Testamento tienen como base o está anclado en promesas del Antiguo Testamento.
Quiero recordarte que no somos llamados a especular, sino a aceptar la teología de la revelación y de la salvación descrita para nosotros en toda la Biblia. Pero también el autor de los Hebreos está diciéndonos que Jesús, el sacerdote del orden de Melquisedec, ha logrado lo que los levitas jamás hubiesen podido alcanzar. Los levitas jamás hubieran podido lograr la salvación para su pueblo. Jamás. Los levitas jamás hubieran podido bendecir a su pueblo como el Señor nos bendice. Jesús está en posesión del escenario. Ya no es Melquisedec. Jesús está en posesión del escenario. Él es el sucesor del orden de Melquisedec. Jesús es más grande. Él ha sido siempre y será por siempre. Él es el eterno Hijo de Dios, del cual Melquisedec solo fue una imagen. Jesucristo es el único sacerdote que vive para siempre. Es superior porque está vivo hoy, no muerto. Su sacerdocio es mejor que el de Aarón, incluso que el de Melquisedec. Jesús es el único sacerdote que puede acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. No hay otro sacerdote que pueda acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Así que cuando piensas en cómo Melquisedec es un tipo de Cristo, solamente caemos de rodillas y decimos: sí, Señor, lo creemos, lo creemos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor. Te damos gracias por bendecirnos con un sacerdote espléndido, con un sacerdote eterno, con un sacerdote que es mejor que oro y plata, como cantábamos hace unos minutos, con un sacerdote que puede hacerlo porque vive para siempre, con un sacerdote que puede ayudarnos a vivir para tu gloria y para tu honra, porque solo tú lo mereces. Oh Señor, te damos tantas gracias porque no hay otro Dios como tú. Te damos tantas gracias cuando podemos tener este cuadro, este retrato de Cristo en la figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Qué maravilloso día en el que este hombre salió al encuentro de Abraham, un hombre bendecido, y lo bendijo. Lo bendijo. El mayor bendiciendo al menor. Ese es el principio que rescatamos de aquella historia. El menor dando al mayor aquello que le correspondía a Dios, y que sin ser manipulado pudo pagar de sus diezmos a Melquisedec y pudo hacerlo libremente. Señor, danos un entendimiento claro y preciso de cómo es que tú quieres que nosotros podamos venir delante de Cristo en nuestros días, podamos adorarlo, podamos reconocerlo. Perdónanos cuando no hemos tenido en alta estima la muerte, la vida, la resurrección, las enseñanzas del Hijo de Dios. Danos a Cristo. Danos a Cristo. Al tener un pasaje tan denso como este, al ver a un personaje tan oscuro como Melquisedec en la información del Antiguo Testamento, permítenos venir, permítenos acudir a ti y poder ser sacudidos por la maravillosa gracia de Dios. Señor, conoces nuestras luchas ahora mismo, conoces nuestros defectos, nuestros pecados, sabes con lo que estamos batallando, nada te es ajeno a ti. Conoces nuestros dolores y nuestros quebrantos, y como sacerdote estás disponible para ministrarnos. Así que yo te pido, ayúdanos, Señor. Ayúdanos y danos a Cristo. Posiblemente nos hemos sentido abandonados. Posiblemente no nos podemos identificar con Abraham porque no nos sentimos bendecidos. Pero yo te pido que nos ayudes a poder vivir confiados y seguros de que si hemos sido salvos
estamos seguros en Cristo y tenemos la bendición más grande que podemos tener en esta tierra. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos a ti el lugar de honor y de gloria que solo tú mereces. Amén.